Martín Stoll de la última edición. Muchas gracias, Martín. Martín viene desde Argentina, gracias al apoyo y la colaboración del programa PICE de Acción Cultural Española, y su fotolibro Leve es el que presentamos hoy en compañía también con Sonia Berger, editora de Dalpine, la editorial que colabora desde los inicios del festival en el Dami Award y en todo lo que puede, porque le agradecemos a Sonia de corazón todo su apoyo desde el inicio. También nos acompaña Miguel Ángel Esteban de Artes Gráficas Palermo, que de alguna manera, no sé cómo también os engañamos para meteros en el sarao de lleno. Gracias a todos están engañados, en el sentido de que han hecho todo lo posible para tener y dar a luz, ¿no?, a estos pequeños fotolibros que son como nuestra pequeña familia. No podrían también toda la parte de edición y producción, tendríamos que mencionar a la troupe, que está aquí representado también por Jaime Narváez, que además del equipo de todo el tema de la preimpresión, Jaime ha sido también el responsable del diseño, que ahora os contará. Y otra figura clave desde los inicios, que Fiebre no existiría sin Fossi Vegué, cuando surgió Fiebre en Blank Paper, digamos el responsable que dio cabida a aquellos pequeños encuentros que, pensándolo ahora, es como wow, de aquellas salitas, aquella efusión, ¿no?, que había de la emoción, del todo compartir, en todo reunirnos en torno al fotolibro. 10 años después, que siga teniendo vida, que sigamos encontrándonos, es maravilloso. Así que gracias, Fossi, por haber empezado todo esto. Y sin dilatarme más, yo quería dar paso a que podáis charlar, presentar y sobre todo que conozcáis esta convocatoria, que esta 7ª edición está abierta. Aquí tenemos a todos los profesionales y a la estrella del día, Martín Stoll. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha contado Miren, hoy presentamos el premio el ganador de la última convocatoria del Dami Award. Es la convocatoria que se celebra en este festival. Todos los años se premia una maqueta cuyo ganador obtiene 500 ejemplares publicados, y hoy estamos aquí aquellos que formamos parte de todo esto, ¿no?, de este proceso. Y inicialmente, después de la recepción de las maquetas, normalmente se hace un jurado internacional, se eligen 10 finalistas, y de esos 10 finalistas finalmente escogemos uno, que es el que llevamos a producción, a hacer estos 500 ejemplares. Bueno, el proceso es largo, vais a conocer hoy a todos los participantes. Este libro, Leve, llegó de una forma, digamos, todavía no en una versión final, ¿no? Pero la idea nos parecía a todos tan buena que decidimos proponer a Martín abrir un poco más el proceso de lo que solemos hacer habitualmente y implicarnos todos en ello, ¿no? Entonces, Martín ha contado con la ayuda de Fossi Vegué, han trabajado juntos en la edición del trabajo, y después está en la fase de diseño con Jaime Narváez de la troupe. También después ha pasado por la preimpresión con Víctor Garrido y Gonzalo Hernández, y por último Miguel Ángel Esteban de Artes Gráficas Palermo ha sido quien ha recibido el libro para llegar a esta producción. También muy especial, porque ahora hablaremos también de qué materiales se han utilizado, etcétera, ¿no? Bueno, la historia de Martín nos llamó mucho la atención, porque es un trabajo que utiliza tanto fotografía de archivo familiar como imágenes suyas para narrar, junto con palabra, con texto, con literatura, la historia biográfica de su padre, ¿no? Es una historia que van transcurriendo las décadas, la imagen va acompañando a esos textos, y para contar que finalmente su padre tiene una capacidad que es la de levitar. Entonces,
A mí me gustaría, Martín, que nos contaras un poco cuál es el origen de este proyecto que tanto nos gustó, nos llamó la atención y quisimos hacer contigo el año pasado en la convocatoria. Bien, muchas gracias por estar acá. Gracias acá a los compañeros y compañeras de este proceso. Leve es eso, Leve es la historia de la capacidad que tenía mi padre de levitar. Mi padre está vivo, simplemente no levita más. Y surgió uniendo quizás algunos episodios que yo conocí de su vida con imágenes que yo recordaba del archivo de nuestra familia. Esos episodios son parte del libro en texto y uniendo esos recuerdos que fui redactando y que fui trabajando como texto con hallazgos, con imágenes que recordaba y hallazgos en el archivo, me empecé a acercar a él, que era también uno de los objetivos de este libro, acercarme a mi padre y entender cómo era esta cuestión. El libro luego fue necesitando un poco más de material y fue buscando imágenes en otros archivos, no solamente en el mío. Y lo que mencionaba Sonia recién, esta cuestión de cómo llegó el libro o el proyecto del libro a la convocatoria del premio del Dummy Award de Fiebre y cómo llega hoy acá, es súper interesante porque no son dos libros distintos, pero sí seguro es un libro mejor ahora que como estaba antes. Ahora es un libro que sí está terminado, que sí se puede publicar. Y el abrir el proyecto a que entren otros actores, gente que yo conocía su trabajo, que admiraba, fue un proceso de aprendizaje también y de trabajo súper intenso, que agradezco un montón. Quizás los primeros dos que participaron fue tanto Fossi como Sonia. El trabajo con Fossi estuvo buenísimo, es como bastante implacable Fossi, pero muy honesto y lo que me interesa es esta cuestión de argumentar las decisiones. No sé si querés contar tu experiencia, Fossi. ¿Se oye? Sí. Hola. Felicidades, Martín, por el trabajo, por el libro, y felicidades a Fiebre, que es su 10º aniversario. Cuando llegó el libro a la convocatoria, es un libro que trabaja el tema del archivo, el archivo familiar. Parece que ahora hay como una especie de recurrencia por el trabajo de archivo, pero este tenía algo que era original. Además tenía unos textos que funcionaban como un complemento a las imágenes y en muchos casos eran tremendamente evocadores. O sea, yo leía los textos y realmente tu cabeza estaba produciendo imágenes nuevas. Cuando ya nos sentamos, o cuando ya yo me senté con el material, una vez que hablé con Martín, ¿no?, de ver todo esto que era, y empecé a ver esto, yo lo que veía es que el trabajo tenía como una falta de estructura que hacía que fuera como muy difícil de leer. Y no había conclusiones, o no había... era como... me resultaba ligeramente plano. Y bueno, quizá lo que yo intenté hacer es buscar esa forma en la que su padre tiene esa capacidad de levitar, ¿no? Pues yo lo que intenté es hacer una especie de ordenamiento del material, de manera que el padre poco a poco, a medida que iba creciendo, ¿no?, madurez física, madurez emocional, madurez mental, se iba acercando de forma casi inconsciente al principio al fenómeno de la levitación, ¿no? Al principio de una forma muy inocente y casi como anécdotas muy infantiles, ¿no?, que se te quedan grabadas, pero poco a poco hasta incluso llegar a planteamientos científicos, ¿no?, a relacionar un poco su carrera, su profesión, para acercarlo como a esas derivas un poco que tenían que ver con la levitación. Y bueno, para al final encontrarse con ese fenómeno casi, yo le hablaba a Martín de un cuestionamiento casi épico, ¿no? Cómo hay algo que te hace como un imán, cómo te va atrayendo y cómo te vas encontrando con ese fenómeno de la levitación y lo haces tuyo. Y bueno, para terminar de alguna manera como en ese punto en el que el padre decide levitar o dejar de levitar, ¿no? Un poco. Y bueno, pues así un poco, ¿qué pasa? Que cuando ya la estructura estaba más clara y Martín le pareció que podía funcionar, eso era muy, no digo fácil, pero sí que era mucho más sencillo
ir buscando imágenes que tenían que adecuarse un poco a esa progresión vital en la persona de su padre y un poco en el fenómeno de la levitación. Entonces yo creo que eso sí que fue como allanando el camino, y ahí encontramos, pues bueno, puntos de encuentro, ¿no? Cosas que yo creo que no funcionaban, y yo le explicaba, yo por esto sí, por esto no. Había veces que era imposible rebatirlo y era así porque era así, y otras veces sí que se podía como un poco llegar a un debate, ¿no? Pero en cualquier caso ha sido como para mí una experiencia maravillosa, ¿no? Aparte yo no conocía a Martín en directo, era todo a través de la pantalla, y ahora he podido ver sus maravillosos ojos enfrente de mí y le podía abrazar, y entonces bueno, pues yo qué sé, ha sido todo como un encuentro en lo personal y en lo profesional para mí muy interesante, y poco más. Hago un comentario. Hay algo que sucede, o al menos me sucede cuando, imagino que a todos, ¿no? Cuando uno está muy metido en un trabajo, que todo habla de ese trabajo, ¿no? Todo manifiesta aspectos de ese trabajo. Entonces, el archivo empezó a hablar sobre ese trabajo casi simplemente con proponérselo. Después, bueno, hay un trabajo de edición y ver qué realmente le habla a todos sobre esa capacidad. Y me parece que como que el punto, lo que fue más interesante trabajar es esa aproximación a una capacidad, a una facultad, la de mi padre, mezclando una cosa de algo que no puede evitar, pero al mismo tiempo le fascina, ¿no? Es como esa cosa de querer acercarse y al mismo tiempo ser repelido por esa cualidad casi monstruosa, ¿no? Es que la historia es tan fascinante y está tan bien contada, y para mí es un grandísimo ejemplo la forma o sea, cómo están cosidas esas imágenes, ¿no? La selección que se ha hecho para que todo vaya efectivamente en esa misma dirección, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con los trabajos fotográficos habitualmente, con los que hacemos los libros, ¿no? Pero aquí encontrando el recurso ese de imágenes ya hechas y narrando históricamente, ¿no? Es decir, estamos narrando una biografía, una progresión vital, efectivamente, y todos esos materiales tienen esos años, pertenecen a esas épocas, va avanzando el discurso en esa... me parece brillante, y ¿no? Bueno, vamos a hablar también un poquito con Jaime Narváez, cuyo trabajo también ha sido decisivo, interesante en el libro. Y cuéntanos, Jaime, a ti... Se oye, ¿no? Bueno, yo Sí. antes de nada quería también felicitar a Fiebre en su cumpleaños. Este trabajo leve es esa tipología de trabajo en la que yo me entro cuando ya hay un concepto muy claro, ¿no? Porque no siempre esto me ocurre así. Ya el autor venía con una serie de ideas claras, con el editor discuten, ¿no? y deciden de qué manera contar esta historia. Y a mí lo que me toca en este caso es, desde el diseño, tomar decisiones consensuadas con el resto del equipo para conseguir que el mensaje llegue de la mejor manera, ¿no? Y todo eso también en un contexto económico. Está aquí a nuestro lado también Miguel Ángel, que es un colaborador nuestro muy habitual, y él sabe perfectamente que siempre buscamos, así como... A veces me pregunto si nos temes un poco a veces con los planteamientos que llegamos, ¿no? Porque para mí, claro, porque siempre intentamos encontrar las fórmulas, ¿no? Estirar el chicle hasta el máximo, ¿no? O reinventar el libro constantemente. Sí, yo recuerdo que llamándose leve, tratándose de la historia del padre de Martín, que yo no había conocido hasta este momento nadie que le evitase, yo he soñado muchas veces que floto y que vuelo, pero no había conocido a nadie hasta este momento, ¿no? Entonces la forma del libro tenía que de alguna manera transmitir algo de esto, ¿no? Una de las primeras ideas que se me ocurrió era hacer como una cubierta que el libro estuviese acolchado, ¿no? Que pudiese flotar, ¿no? Digamos, así como si fuese un flotador la cubierta. Pero en estas discusiones con Foss y con el autor teníamos que vigilar que no fuese tampoco ostentoso, ¿no? Y entonces al final
decidimos por un aspecto más bien científico, ¿no? Entonces el libro está encuadernado en un material que no recuerdo exactamente cuál es el nombre, sería como un tipo de plástico, ¿no? Sí, es polipropileno. Polipropileno, ¿no? Que bueno, luego tiene las complejidades de que esto se tiene que llevar a producir en sitios muy específicos, que tienen su riesgo porque no son materiales tan habituales. Son materiales típicos de los años 70. Esto nos venía muy bien por la selección de imágenes, ¿no? Y también era muy habitual en libros científicos y en tipo diccionarios y etcétera, ¿no? Libros que se pueden malear muy bien, que se pueden doblar, y luego por la encuadernación también era importante que se abriese bien, ¿no? Esto es lo que puedo contar respecto a la apariencia de la cosa, ¿no? del libro. Sí, hay algo, también yo pensando en cómo fue el proceso, yo suelo hacer maquetas, entonces como a veces me cuesta despegarme de la idea con la que llego, ¿no? Pero estuvo muy bueno como eso, la discusión y el poner los argumentos de por qué esas decisiones y la cuestión de elección de color, del color de la tipografía, del diseño de las cajas de tipografía, más allá de la elección de la tipografía. A mí me pareció como magistral, y es más que hacer que el mensaje llegue. Yo creo que suma como otra capa de sentido, que empieza a jugar con los textos, con las imágenes, con la selección, con la secuencia. Y en la elección del material también tenía este proyecto una dificultad, que era la distancia, ¿no? Es como hablar de textura por Zoom, es medio un desafío. Pero bueno, logramos más o menos entender de qué hablaba cada uno. Bueno, yo de la producción, pues ya habéis visto que a nosotros nos llega todo súper mascado, ¿no? Y las decisiones tomadas, sí que tenemos una estrechísima colaboración con todo el equipo, y no solo en este libro, sino en multitud de libros que hacemos. Entonces, digamos que la maquinaria está lo suficientemente engrasada como para entender y tratar de llevar a cabo todo lo que se nos van ocurriendo a todas las mentes, ¿no? Entonces, para nosotros realmente, bueno, pues es una producción que es relativamente sencilla dentro de lo que es, no exige de una dificultad, pero sí que tiene todos esos rasgos de delicadeza que hacen de ello, pues creemos que un objeto pues bastante único. Y bueno, pues un placer el poder colaborar un año más por parte de Artes Gráficas Palermo en el DAMI, y bueno, y tampoco quería quedar yo el único que no felicita Fiebre por su 10º cumpleaños, ¿vale? Entonces, nada, un placer conocer a Martín, otro placer, y esperamos que para muchos más. ¿Querías comentar algo más acerca de...? Sí. Muy pequeña, como los libros o los proyectos cumplen como funciones en distintos planos, ¿no? Hay una función personal que tiene un proyecto que capaz en algún momento uno tiene que desprenderse de esa para que pueda llegar a otros. Y quería comentar, quizás la motivación inicial del proyecto fue, lo mencioné un poco, acercarme a mi viejo, a mi padre. Tenemos muy buena relación, nos queremos mucho, pero era muy difícil de fotografiar. Es una persona que me costaba mucho fotografiar. Entonces yo me había propuesto fotografiarlo. Entonces, bueno, todo esto, amigos, amigas, es para que yo pudiera fotografiar a mi padre. Tu padre no ha visto el libro, pero sí conoce el trabajo, ¿no? ¿Está contento con este homenaje? ¿Con ese protagonismo? Está contento, es interesante porque también es como, bueno, pasa, ¿no? Él va construyendo, así como la fotografía construye recuerdos, este libro con anécdotas construye anécdotas o refuerza otras. Un detalle, yo en algún momento del proceso el libro tenía muchas fotos de puentes. Yo he descubierto que en el archivo de fotografías de mi padre, fotografías de viajes turísticas, había muchos puentes. No sé si más que en el archivo del padre de cualquiera, pero si uno junta 10 fotos, dice, wow, cuántas fotos de puentes. Entonces, por supuesto, empecé yo a hacer fotos de puentes y a sumar a ese archivo. Después se fueron todas las fotos de los puentes. Queda la postal y alguna más. Sí,
Y sí, mi padre cuenta que él cuenta que él siempre fotografió los puentes. Yo no sé si la verdad, yo no sé si lo decía antes, pero después el libro, como fue creando historias, fue creando anécdotas en la historia de mi padre. Fantástico. Creo que lo he dicho antes, pero el libro es muy bello, pero es una delicia la relación de las imágenes con los textos. O sea, los textos son muy buenos. Martín es un gran escritor. Son textos muy, muy especiales y aportan... Sí, ¿no? Que le decía a Fossi que los textos que sí que son importantes, que no es que haya un bloque de fotografías y de repente un texto aparte, sino que van intercalados, se conviven con la narración, o sea que es casi tan importante los textos como las imágenes en un momento dado, ¿no? Sí, son unos textos que atrapan, ¿no? Que realmente te hacen comprender bien la historia, que te van... Es una manera, yo se lo comentaba ayer a Martín, un tipo de narración que para mí está muy empapada de lo que es la literatura latinoamericana, ¿no? Que difícilmente creo que alguien hubiese podido en España relatar de esta manera, de tener esta... Hay algo ahí que me parece muy propio de la literatura latinoamericana, ¿no? Y por lo tanto está a un nivel también muy artístico y complementa todo muy, muy bien. Enhorabuena, Martín, y sabes que estamos encantados de haber trabajado contigo y de habernos podido conocer por fin, ¿no? Y bueno, vamos a echar a andar al libro, esperemos que os guste. El libro está disponible para consultarlo en unas mesas junto con los demás libros producidos con el premio del Dummy Award, en estas mesas aquí a la entrada, y también está a la venta en la primera mesa en Dalpine. Y bueno, enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Yo quiero preguntar una cosa. Llevamos 7 años haciendo el Dummy Award. Empezamos en 2015 porque, bueno, Fossi se le cruzó un cable y dijo, vamos a hacer un premio para publicar un libro, y eso engañamos a Miguel Ángel, se sumó al carro desde el principio. Y quería preguntaros, sobre todo a vosotros dos y a Sonia, que se sumó justo al año siguiente, después de 6 libros publicados, ¿cómo veíais en ese momento la necesidad de hacer este concurso y cómo lo veis ahora? Si ha cambiado mucho el sentido de este premio y cómo lo veis a futuro, porque realmente, o sea, el premio prácticamente no lo hemos modificado, sí que es prácticamente algún detalle de las condiciones, pero seguir publicando libros cada año con este concurso, ¿cómo sentís, qué sentido le veis vosotras? Yo creo que tiene mucho sentido, por muchos motivos. Uno es que contamos con un jurado internacional, que es gente que también ve proyectos, trabaja con proyectos fotográficos. Muchas veces ha ocurrido que, aún no siendo el ganador, a esa gente le suele interesar y pueden acabar trabajando con gente que se presenta, ¿no? Por otro lado, está la parte de la difusión. Son premios que van a apoyar el trabajo de los fotógrafos. Esa difusión es importante. Más allá de esto, creo que también es un premio internacional y las propuestas que llegan son muy interesantes. Te dan una visión muy, muy acertada de lo que está ocurriendo fotográficamente en el mundo entero, de cuáles son los temas que se tratan, de cómo evoluciona la fotografía año tras año. Es maravilloso ver realmente esa cantidad de proyectos que llegan, ¿no? Y poder trabajar con ellos. Si no, nos quedaríamos todos un poquito muy limitaditos a algo más local, ¿no? Y creo que el hecho de poder acoger esa diversidad de voces y de fotografía, de narraciones, de historias que llegan de todas partes del mundo, creo que es importante. Bueno, yo a lo que ha dicho Sonia, yo diría que es que al final
estamos en una feria en la que hay muchísima producción de libros de fotografía, ¿no? Aquí hay muchos diseñadores, comisarios, fotógrafos, gente que produce, que hace libros, que trabaja con ellos a diferentes disciplinas, y yo creo que Fiebre es un granito más para poder apoyar, pues sacar un libro es muy complicado. Si no cuentas con la editorial adecuada, no hay pasta. Si no lo puedes autopublicar, no hay pasta. Si lo publicas pero no lo publicas en condiciones, el libro no está como tú querías y es una frustración. Entonces, al final, yo creo que Fiebre se ha sumado a otras iniciativas que hay a nivel europeo y ahora también nacional, que promueven, ¿no? Y que impulsan y que estimulan la producción de libros. Yo creo que está hecho desde, en este caso, hablo porque lo conozco desde dentro, con muchísima pasión y muchísimo amor y muchas ganas y mucha dedicación. No sé si eso es, digamos, diferenciador con respecto a otros lugares, pero por lo menos yo desde aquí lo siento así. Entonces, ojalá hubiera 4.000 Fiebres y ojalá hubiera millones de ayudas del Ministerio de Cultura para producir más libros. Y bueno, pues respondiéndote al futuro, pues que ojalá haya mucho más dinero para que Palermo pues haga una maqueta, pero de repente haya otro aporte, podamos hacer, en lugar de un libro al año, se pueden hacer 2, se pueden hacer 3, o yo qué sé, o que esto derive en, no sé, pues en que esta feria pueda derivar en una cosa que trata el libro de fotografía, pero lo trata no solo desde la producción de libros de fotografía, sino desde su estudio, su investigación, su catalogación, su preservación, su difusión, y no sé, que incluso todo lo que estamos haciendo aquí pudiera tener calado y se pudiera integrar ya, ¿no? Es mi ideal, se pudiera integrar en una formación visual en niños pequeños cuando están en el cole, porque me estoy saliendo de onda, pero me da absolutamente igual, porque no es normal, ¿no?, que los niños desde que son pequeños, con 6 años, se les esté fustigando para que sepan leer, ¿no? Pero no saben leer imágenes, no entienden las imágenes, a pesar de estar todo el día delante de pantallas, pero no entienden si una imagen está siendo sexista o machista o está vulnerando su integridad o lo que sea, o sus deseos o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esto es una suma para crear una formación, un discurso, un criterio visual que es absolutamente necesario. Entonces, desde el Dami Award hasta todo lo que está sucediendo aquí. Hay mucho por hacer, por eso el futuro es tan maravilloso. ¿Hemos respondido a tu pregunta, Olmo? ¿Y tú, Olmo, qué opinas? ¿No? ¿Tú? Vale. ¿Alguna pregunta más por parte del público, no? Pues os voy a pedir un fuerte aplauso para Martín, por favor. Gracias. Gracias a vosotros.